Recién hablamos de economía, analizamos el aspecto económico, vamos a analizar el aspecto político del gobierno de Milei, que viene con varios hechos significativos en el punto de vista político. Estamos con Nayet Kademian, politóloga, estamos en contacto con ella. ¿Qué tal, Nayet? Buen mediodía. Hola, ¿cómo les va? Buen mediodía. ¿Cómo Bien, andan? bien, muy bien. ¿Cómo estás viendo, Nayet, este momento del gobierno nacional que por un lado logra dictamen en el Senado para sacar la demoradísima ley bases y por el otro tiene bastante complicaciones internas, ¿no? Con el tema de los alimentos, con los cambios de gabinete que implicó la salida de Pose de la jefatura? ¿Cómo ves este momento bastante particular a menos de 6 meses de la asunción? Bueno, primero hay un dato que me parece contundente y estamos a 6 meses de haber asumido y todavía el gobierno no tiene una ley que haya salido por el Congreso. Punto número uno. Punto número dos, vamos a los estudios de opinión pública. Lo que vienen mostrando es que aún conserva el grueso del apoyo de todos los votantes que lo acompañaron a Javier Milei en el balotaje. Esto es llamativo porque estamos atravesando el ajuste más brutal de la historia argentina, y estas no son palabras mías, son palabras del presidente, a lo cual se le suma que los sondeos también muestran que la gente es muy consciente de que el ajuste lo estamos pagando todos. Y en tercer lugar, diría, más allá de estos elementos y la crisis interna que está sucediendo en el gabinete, yo creo que hay una gran victoria, al menos hasta ahora, de Javier Milei, y es que el DNU todavía se mantenga vigente. Sí es llamativo en este reordenamiento de los actores políticos en el gabinete el hecho de que Nicolás Pose, jefe de gabinete, sea desde 1994 el jefe de gabinete que menos tiempo ha durado en el cargo, ¿no? Sí, tiene problemas para retener funcionarios el gobierno, ¿no? Veía una estadística, pierde dos funcionarios por semana, ¿no? Hay un poco de eso. Creo que Guillermo Franco lo ilustraba muy bien en una nota que le hacen, cuando dice, el presidente me llama a mí porque esto de la política le cuesta. Yo creo que, no sé si es que le cuesta, me parece que directamente no quiere, ¿no? Javier Milei en esta actitud de ir a todo o nada contra la casta, que de todas maneras hubo un cambio de actitud en el gobierno, ¿no? Pasar de una postura más ideologizada inicialmente a una postura quizás un poquito más pragmática al día de la fecha. En este sentido, digo, la ley de bases original tenía 600 artículos, hoy estamos hablando de un proyecto que tiene aproximadamente 200. Comienza a haber un cambio de postura, pero vamos a ver cómo se desarrolla de aquí en adelante, ¿no? Sí, el gobierno parece haber dejado de ser tan intransigente, ¿no? De hecho, la ley base fracasó al principio por no habilitar la negociación y ahora está aceptando cambios bastante en profundidad, ¿no, Nayet? Sí, creo que un poco lo que está sucediendo es darse cuenta de que es un presidente que tiene minoría en el Congreso, que era algo que nosotros señalábamos a fines del año pasado en la Asunción y que pareciera que el gobierno nacional en ese momento no le importaba. Ahora, hay que ver qué sucede con la gente y la situación económica, que creo que también va a ser algo fundamental. Hasta ahora el gobierno nacional no tiene grandes resultados económicos para mostrar. Más allá de una desaceleración en los niveles de inflación, que el 8,8% del mes pasado se asemeja mucho a la inflación que tuvimos con Massa el año pasado, ¿no? Ujú. Eso por un lado. Entonces hay una pérdida en el poder adquisitivo de la gente muy grande que hay que ver hasta cuándo puede sostenerla. Entonces creo que el gran desafío de Milei, como lo decíamos anteriormente, es poder gestionar las expectativas de la ciudadanía y ver hasta cuándo logra conservar ese apoyo. Y acá hago una diferenciación entre, por un lado, el núcleo duro, que lo apoya el presidente, que podemos decir es el 30% que lo votó en las PASO y en la primera vuelta, que se compone mayormente de jóvenes, de varones y del interior del país, y por otro lado el resto de los votantes que migraron del espacio del PRO. El Ujú. PRO hoy como un actor político que pareciera que está desdibujado en toda esta Y conversación. Javier desmembrado, Milei ha ¿no? sido Y desmembrado casi. exactamente, digo, hoy tiene sus jugadores a nivel provincial, muchos gobernadores, pero que hoy a nivel nacional pareciera que Milei ha sido muy exitoso logrando fagocitarse el PRO. Si nosotros vemos los estudios y los sondeos de opinión pública, podemos notar que hay una especie de nueva grieta en la ciudadanía argentina entre aquellos que están a favor de Milei y aquellos que están en contra de Milei. Es decir, el escenario de tercios que veníamos en el contexto electoral del año pasado hoy no es tal.
Entonces, me parece que eso es algo que a su vez es creado y producido estratégicamente por parte del presidente, ¿no? En esta forma prácticamente populista de construir poder y liderazgo, donde se refuerza a él como líder, donde traza una frontera entre quienes están a favor de él y los otros, ¿no? Los ellos, y donde a su vez hay una relación estrecha del líder de Milei con sus bases, en esto del personaje carismático, diría. Exacto. Nayet, bueno, muchísimas gracias por este análisis, un gusto como siempre hablar con vos. Muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo grande. Un abrazo. Nayet Kademian, politóloga, bueno, planteando este momento que está viviendo el gobierno nacional, que tiene muchos condimentos, un momento con muchos condimentos. Por un lado, lo que ocurrió, lo que está ocurriendo hacia adentro del gabinete. Por el otro lado, esta negociación con un gobierno mucho más pragmático con el Congreso de la Nación. Logró dictamen en el Senado. Hay que ver si termina consiguiendo la ley después de 6 meses, una ley que el gobierno considera fundamental, pero que si no sale, advierten desde el Ejecutivo, lo mismo va a implicar un ajuste fuerte, la continuidad de este fuerte ajuste en la economía.